Muy buenas noches, qué gusto saludarles desde la ciudad de Valledupar, República de Colombia. Les habla el pastor Silvio Antonio Santiago López. Hago parte del ministerio CEGES, Centro Evangelístico Jesús es el Señor. Tenemos iglesia en el municipio de Manaure y en esta noche quiero compartir con ustedes la hermosa y bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo el Evangelio de San Juan y hemos terminado el capítulo 6 y en esta noche vamos a estar compartiendo el capítulo 7, los versos 1 al 9. Y oramos al Espíritu Santo para que Él nos ayude y sea Él quien en este momento enseñe la palabra del Señor. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, te rogamos que seas tú en esta noche, Señor, enseñándonos tu palabra, trayendo la revelación, la iluminación, Señor, y que, amado, de mi boca solo salga lo que tú pongas en ella, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos entonces a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y leo en la versión Reina Valera de 1960. Dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procure darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Amén. Después de los eventos narrados en el capítulo 16, el Señor Jesús ya no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarlo. Y el Señor Jesús se quedó al norte del país de Galilea, desarrollando un ministerio itinerante, amada iglesia, y enseñando en las sinagogas y sanando a los enfermos. Me encanta porque Jesús nunca perdió el tiempo, ni pierde el tiempo en cosas que no sean la voluntad de Dios. Mientras pasaban los meses, amada iglesia, para llegar a la fiesta de los tabernáculos, Jesús utilizó el tiempo predicando la palabra, llevando la buena nueva de salvación a todos los que necesitaban escuchar el Evangelio de Cristo, y también sanando a los enfermos, levantando a los paralíticos, dándole vista a los ciegos, haciendo hablar a los mudos, sanando a todo enfermo de toda dolencia, y haciendo la obra para la cual vino a esta tierra. Y desde que terminó el capítulo 6 hasta el capítulo 7 pasaron aproximadamente unos 6 meses, y llegó la fecha de la fiesta de los tabernáculos, y los judíos celebraban esta fiesta aproximadamente en el mes de septiembre y octubre. Esta fiesta, amado oyente, amada iglesia, marcaba el fin de la cosecha y también el recuerdo de los años en el desierto durante el éxodo del pueblo de Israel, cuando los hijos de Israel vivían en carpas y vivían en tabernáculos, según Levítico capítulo 23, verso 43. Era una fiesta muy alegre que duraba aproximadamente una semana, y todos tenían
que armar sus chozas fuera y vivir en ellas 7 días. Para los que vivían cerca de Jerusalén era obligatorio asistir, pero no para los que habitaban en Galilea. Sin embargo, los hermanos de Cristo le animaron a ir, según el verso 3 y el verso 4. Y su argumento era el siguiente: si eres realmente el Mesías y quieres que todo el mundo te conozca como tal, anda a Jerusalén y manifiéstate allí. Le dijeron eso, amado hermano y hermana que me escuchas en esta hora, porque ellos deseaban que el Señor lo hiciera, no porque ellos desearan que el Señor lo hiciera, sino porque en el corazón de ellos había incredulidad. Y Juan afirma que ni aun sus hermanos creían en él, según el verso 5. Los hermanos de Jesús les era muy difícil creer en él. Si sus hermanos no creían en él, también era difícil que otros creyeran en Jesús. Y qué tristeza da en el corazón, amada iglesia, que un profeta no tenga honra en su propia tierra. Pero más triste y más trágico es que un profeta no tenga honra, que a un profeta ni siquiera se le crea en su propia casa. Y aquí me hago una pregunta: ¿por qué será que sus hermanos no creían en él? Y en un sentido era porque por muchos años lo habían conocido en la casa. Y durante ese tiempo, antes de que Jesús recibiera el bautismo del Espíritu Santo, él era una persona normal, él era una persona común y corriente, no había en él nada especial. Ahora, ¿cómo podía decir ahora que era el Mesías? ¿Cómo podía decir ahora que era el Hijo de Dios para sus hermanos? El que Jesús les dijera: yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, yo soy ese ser que ustedes estaban esperando del cielo, para sus hermanos era totalmente increíble, amada iglesia. Y esa incredulidad nos muestra el bajo nivel espiritual que ellos tenían. Y no creían porque ellos no tenían fe. Y cuando hablo de fe, estoy hablando de la fe que solo el Espíritu Santo puede dar, de ese don de Dios, de ese regalo que viene cuando uno recibe a Jesucristo en su corazón. Y esa es la fe salvadora, la que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a nosotros y deposita esa semilla de fe. Y esa semilla tiene que ir creciendo en nuestra vida, amada iglesia, teniendo una relación estrecha, íntima con Jesús, teniendo una relación íntima con su palabra. Y esa semilla, amada iglesia, va a dar el fruto, y ese fruto se va a ver visible en nuestra vida. Por la naturaleza pecaminosa que tenemos, nuestros ojos espirituales están cegados. Y esa ceguera espiritual no nos permite ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, según 2 de Corintios capítulo 4, verso 6. Esa ceguera, amada iglesia, es tal que ni siquiera las personas que más conocían al Señor Jesús en la tierra lo reconocieron como el Mesías, el siervo de Jehová. A la larga, algunos de estos hermanos de Jesús llegaron a convertirse y llegaron también a ser líderes de la iglesia, como Santiago, por ejemplo. Pero durante varios años, los hermanos de Jesús se avergonzaron de él. Después de la muerte y resurrección de Jesús, por fin toda la familia de Jesús, la familia carnal de Cristo, creyó, amada iglesia. Y hoy en día nosotros tenemos toda la razón de creer
porque contamos con la narración completa bíblica. Podemos leer en la Biblia los milagros de Jesús, podemos leer en la Biblia la muerte de Jesús, podemos leer en la Biblia la resurrección de Jesús, amada iglesia, y también nosotros contamos con la evidencia de lo que el Evangelio ha obrado en la vida de las personas a través de siglos y siglos, desde que la iglesia fue fundada por Jesucristo. En Hechos capítulo 2, nosotros tenemos evidencia del poder del Evangelio de Cristo. Tenemos evidencia de que el Evangelio de Cristo transforma vidas, de que el Evangelio de Cristo da vida a lo que está muerto, de que el Evangelio de Cristo trae luz a todo lo que está en tinieblas. Y te digo en esta hora, no pierdas la oportunidad, tú que me escuchas y me ves en este momento, de creer en el Hijo de Dios. Los únicos que vieron su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, fueron aquellos a quienes el Padre les concedió hacerlo. Y aquí reflexiono en algo. No hay privilegio más grande, amada iglesia, en este mundo, que se nos conceda, que se nos dé a nosotros la habilidad de conocer la verdadera identidad del Señor Jesús y de ver en Él la gloria de Dios. Esa visión, cuando nosotros tenemos esa visión, cuando nosotros tenemos ese encuentro con Jesús, amada iglesia, ese encuentro con Cristo transforma nuestra vida. Porque ese encuentro con Cristo nos permite ver la vida desde otra perspectiva totalmente diferente a la que hasta ahora hemos estado viendo nuestra vida. Necesitamos un encuentro con Cristo para que nuestra manera de pensar cambie. Necesitamos buscar ese encuentro con Cristo para que, amada iglesia, toda nuestra vida cambie y podamos llenarnos de la gloria de Dios. Dios quiere llenarnos de su gloria, pero necesitamos ir a buscar ese encuentro con Jesús, ese encuentro con el Dios de toda gloria. Él quiere ungirte, Él quiere llenarte de su presencia, Él quiere usarte de una manera extraordinaria. Él quiere que las obras que Jesús hizo, hacerlas a través de ti hoy, pero Él necesita que tú vayas a ese encuentro con la gloria de Dios. Amén. Y esa visión, ese encuentro con Cristo, vuelvo a repetir, transforma nuestras vidas. Ahora, en el versículo 6, Jesús respondió tranquilamente a sus hermanos diciéndoles lo siguiente: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Y cuando yo leía esto tocaba mi corazón. Porque Jesús decía, yo tengo un tiempo que Dios ha destinado para que yo haga la obra, y después de hacer la obra yo parta de este mundo a su presencia. Pero nosotros los humanos, amada iglesia, no sabemos cuándo vamos a partir. Yo no sé si esta prédica sea la última que yo haga, o tal vez haga muchas, amada iglesia, de aquí en adelante. Pero te digo algo, amado televidente, que necesitas estar preparado cada día. Porque puede ser hoy la última vez que nos veamos, puede ser hoy la última vez que tú me escuches predicar la palabra del Señor, o tal vez puedas verme mucho tiempo más, pero necesitas estar preparado para la partida y para ese encuentro con el Dios de toda gloria. Los hermanos de Cristo pensaban como el mundo piensa. Y el mundo piensa que todo tiene que ser hecho ya. Pero el Señor se deja guiar por su Padre, y por eso les digo, mi tiempo no ha llegado aún. Él no hacía las cosas, escúchame, cuando Él quería. Jesús no hacía las cosas cuando a Él le parecía conveniente hacerlo. No, amada iglesia. Jesús hacía las cosas cuando el Padre le decía. Jesús hacía las cosas en la voluntad del Padre. Qué hermoso que nosotros también aprendamos a hacer las cosas en el tiempo de Dios, en la voluntad de Dios,
como Dios lo ha mandado hacer. Cada detalle de su vida estaba bajo el control del Padre. No solo Jesús podía usar su lógica humana, sino que la manera de pensar de sus hermanos indica que ellos pertenecían al mundo. Pero por eso el Señor afirma: no puede el mundo aborrecer a vosotros, según el verso 7, la parte A. Ellos eran del mundo, pensaban como el mundo, por eso no sufrían la oposición del mundo. Pero la cosa era muy diferente para el Señor. Él confrontaba al mundo. Él le hacía ver al mundo que sus obras eran malas. Por eso los judíos procuraban matar a Jesús. Y el Señor concluyó la conversación animando a sus hermanos a ir a la fiesta en Jerusalén. Y por eso el Señor añadió lo siguiente: yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. ¿Qué quiso decir el Señor con mi tiempo no se ha cumplido? Si lo tomamos como en Juan capítulo 8, verso 20, que dice estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le reprendía, porque aún no había llegado su hora. Él hablaba esto con relación a su muerte, amada iglesia. Y concluimos que el Señor no fue el primer día de la fiesta, porque sabía que de hacerlo podría precipitar su muerte. En Juan capítulo 2, verso 4, Jesús dice lo siguiente: ¿qué tenéis conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Pero si lo sumamos en el sentido de lo que está diciendo este versículo, amada iglesia, podríamos decir que Jesús estaba diciendo: todavía no es la hora que el Padre ha escogido para mí, para que deje este planeta Tierra. Por eso el Señor se quedó en Galilea, porque Él tenía que hacer otras cosas antes de ir a la fiesta en Galilea. Y te digo en esta hora, tú y yo no vamos a partir de este mundo hasta que se cumpla todo lo que Dios ha establecido que hagamos en esta tierra. Amada iglesia, quiero concluir esta palabra diciéndote esta reflexión. ¿Qué criterios tomamos en cuenta cuando vamos a hacer algo? ¿Nos dejamos dominar por la forma de pensar del mundo? ¿O tenemos la sabiduría de buscar la voluntad de Dios, aun si eso implica actuar en forma ilógica según el mundo? Qué importante que nosotros entendamos que tenemos que buscar la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios para vivir una vida exitosa. Es cierto que hacer la voluntad de Dios cuesta, porque no nos gusta muchas veces la manera como Dios quiere que vivamos, quiere que actuemos, quiere que pensemos, quiere que hablemos, porque venimos de un mundo, amada iglesia, en donde se hace lo que uno quiere, pero cuando uno llega a Cristo, las cosas cambian radicalmente, y ahora nosotros ya no estamos para hacer nuestra propia voluntad, sino hacer la voluntad del Padre, que nos ha traído a Cristo para darnos esta hermosa salvación. ¿Cuántos jóvenes y cuántas señoritas tienen que meditar en esto al momento de escoger, por ejemplo, la pareja para casarse? Muchas veces, y me da dolor decirlo como pastor, he visto llorar a muchos cuando dicen: me equivoqué, me casé con la persona que no era.
¿Cuántas veces, como pastores, han llegado a nuestras oficinas gentes a llorar porque hicieron un mal negocio, porque invirtieron mal y quebraron? Todo porque hicieron las cosas a la carrera, todo porque no buscaron la voluntad de Dios, todo porque no oraron, no ayunaron y no se metieron en la santa presencia del Señor. El mundo quiere que todo sea ya. El mundo quiere que todo sea inmediatamente. Pero a veces te digo en esta noche y en esta hora, el Padre quiere que esperemos. Porque hay otras cosas que Él quiere que hagamos antes de casarnos o antes de tomar cualquier decisión. Mi amada iglesia, amado hermano y amigo que me escuchas, no hagas las cosas a la ligera. Dios tiene planes para ti. Dios quiere que antes de tomar algunas decisiones, tú hagas algunas cosas que te van a ayudar y que te van a bendecir, que te van a preparar para que puedas tomar la decisión de la manera correcta. Vamos a predicar en la palabra, aunque al mundo no le guste. Vamos a trabajar en el ministerio, vamos a exhortar al mundo. La Biblia nos muestra que los judíos querían matar a Jesús porque Él les exhortaba y Él les decía la verdad y Él les decía: ustedes que están en pecado. Amada iglesia, nosotros tenemos que pararnos en este tiempo e ir a predicar la palabra e ir a decirle al mundo: estás en pecado, necesitas cambiar, necesitas buscar a Cristo, y no importa si nos amenazan o no nos amenazan de muerte. Amada iglesia, nosotros vamos a llenar la tierra del Evangelio de Jesucristo, porque esa es la tarea que Dios nos ha encomendado. Si a Él lo persiguieron, también a nosotros nos van a perseguir. Pero Jesús fue valiente para predicar. Y te digo algo: nada te va a pasar que no esté escrito en el libro que Dios tiene en el cielo con respecto a tu vida. Dios te va a guardar, Dios te va a proteger y Dios te va a ayudar. En este tiempo tan difícil que estamos viviendo ahora, con el coronavirus, te digo: no temas, Dios está contigo, Dios te ama. Tranquilo, todo va a pasar. Es tiempo de orar, es tiempo de ayunar, es tiempo de buscar la presencia de Dios, y es tiempo de que me busques a hacer la voluntad de Dios. Él te la va a decir, amada iglesia. Te bendigo en esta hora y quiero orar por ti en esta hora. Quiero que donde quiera estés, levantes tus manos y recibas esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque me has permitido predicar tu palabra. Te doy gracias, Señor, por quienes me escuchan. Y hoy pongo la vida de todos ellos delante de ti. Y te pido que nos hagas valientes y esforzados. Que no importa si no creen en nosotros, nos levantemos como un gran ejército, Señor, a predicar tu palabra. Da fuerza y valentía, Señor, a aquel que está temeroso. Da fuerza y valentía a aquel que dice: no puedo, Señor. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, llena tu iglesia de tu gloria. Llena tu iglesia de tu gloria. Y te digo en esta noche: nada te va a suceder en este tiempo, porque Dios tiene planes para ti. Tiene pensamientos de bien. Dios tiene un presente y un futuro glorioso para tu vida.
Solo dedica este tiempo a buscar la presencia de Dios, a humillarte delante del Señor, porque Él te va a llenar de su gloria, de su presencia. Él te va a mostrar su voluntad. Él te va a decir qué decisiones tomar. Amada iglesia, solo humíllate ante el Señor, porque la Biblia dice: si mi pueblo se humillare y orare y buscare en mi rostro, yo los oiré desde el cielo. Perdonaré sus pecados y bendeciré su tierra. Llegó el momento de que todos nos unamos a humillarnos, a orar y a clamar. Y Él nos guardará y nos protegerá y nos mostrará su voluntad. No te aceleres en las decisiones a tomar. Busca la presencia de Dios. Él te ayudará y no errarás en las decisiones que necesitas tomar. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo desde Valledupar, Colombia, en el nombre de Jesús. Amén y amén.